Bienvenidos a Los Observadores en esta barra de opinión. Guatemala decide 2015, ya cerca de elecciones, y bueno, lo vimos en las imágenes. Las estimaciones dicen 100.000 o más guatemaltecos ayer en la Plaza de la Constitución pidiéndole la renuncia al presidente, quien en horas de la tarde dijo: no me voy a ningún lado. Hoy me acompaña Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y José Eduardo Valdizán. Gerson, ¿cómo vemos la actitud del presidente? Y bueno, y hacerle mención a una vez más el movimiento cívico masivo que volvemos a ver en la Plaza de la Constitución. Bueno, yo creo que la actitud del presidente de la República es una actitud básicamente de cobardía. Yo creo que está esperando, dándose simplemente tiempo para buscar una, digamos, una forma de escapar de la situación en la que está. Obviamente, si ya le dictaron prisión preventiva a la ex vicemandataria, es básicamente obvio que se le van a dictar a él también en el momento en que logre perder la inmunidad, por supuesto, si es que llega a abrirse proceso penal en contra de él. Y esto obviamente es de considerar que nunca, digamos, hace muchísimo tiempo no veíamos en la historia del país que pudiera darse este tipo de, digamos, de manifestaciones públicas, de apoyo hacia un objetivo concreto, especialmente de la clase media del país, que habíamos estado bastante acomodados, por decirlo así, y éramos un poquito alejados realmente de los acontecimientos que sucedía en el país. Creo que es un momento importante. Me agradó muchísimo ver ayer colegios, estudiantes, adultos mayores, personas enfermas, venían inclusive del interior del país, algunos colegios que vinieron de Retaluleu y Xochitepeques. Es sumamente interesante poderlo ver como un aspecto sociológico, pero creo que el aspecto importante de verlo es un aspecto político que el presidente de la República debería de considerar, y que obviamente todos los guatemaltecos esperamos pues que renuncie, que pierda la inmunidad y que se someta a tribunales, que yo creo que va a ser ligado a proceso inmediatamente en cuestión de 48 horas después de que pierda esa inmunidad. José Eduardo, hay ciertas especulaciones sobre lo que está haciendo el presidente, que es generar confrontación para luego tener él un argumento de persecución política y salir del país. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, ayer se hablaba incluso de que ha venido tratando de hacer negociaciones con algunos países como para irse asilado. Yo creo que no son las épocas, no es el momento histórico en el que él pueda hacer eso, a no ser que sea Corea o Irán, una cosa así, no sé. Y no creo que ellos lo reciban tampoco, porque no tienen ningún valor. Quien recibe a alguien, ese alguien que es recibido tiene que tener un valor para ese país, porque ese país se va a llevar toda una serie de críticas, ¿verdad? Él no reviste ningún valor para nada. Entonces, yo creo que evidentemente él está viendo cómo negocia. Yo lo que siento es que él se está trincherando para dando un plazo mayor para ver si hay alguna salida. Él sabe perfectamente que en el momento que pierda la inmunidad, o sea, en tu caso pues, se dice 48 horas, yo diría que ni 48 horas tiene, ¿verdad? Es casi que perdiendo la inmunidad y lo pueden ir a traer, porque eso no creo que un juez tarde mucho en emitir esa orden de captura. Así es que yo creo que él lo que está dando es las mayores largas posibles para tratar de ver si hay alguna posibilidad de algún tipo de negociación por allí en donde él pueda salir del país o que le garanticen algo de alguna manera, pero yo sí lo veo muy, muy difícil para él. Yo no le veo en este momento un escape posible. ¿Qué tanto, licenciado Sotomayor, tiene el Congreso para darle larga a esto? Ayer veíamos a la licenciada Montenegro solicitando que el plazo para que ellos determinaran y sometieran a voto, quitarle la inmunidad al presidente, se era 5 días nada más. Hoy la vimos incluso aferrándose a su curul, diciendo: aquí me quedo a dormir hasta que se ponga a trabajar la comisión. ¿Qué tanto le puede dar alargue la comisión ahora que tiene por lo menos una diputada que está haciendo oposición? Bueno, yo creo que hay varios factores que analizar en esto. Uno es efectivamente que la diputada Montenegro, creo yo que es el factor de confianza que existe para la mayoría de guatemaltecos en esa comisión, hay que decirlo. El otro tema que sí me sorprendió mucho, tengo que plantearlo, es que el propio candidato Valdizón haya anunciado que le pediría a sus diputados que le retiraran el antejuicio al presidente de la República. Entonces, obviamente que siempre, como siempre en la política, pueden haber dos caras, ¿no? Un tema de lo que se dice y otra cosa lo que se hace.
Creo que hoy la resistencia que plantea el presidente de la Comisión Pesquisidora a no tener reuniones, creo que el diputado Linares realmente no sabe ni dónde está parado y tampoco ha logrado medir la coyuntura, había logrado medir la coyuntura del momento, pero creo que el día de hoy también el Congreso, la Comisión Pesquisidora, llega a un punto de acuerdo en el cual hoy en la tarde reciben la declaración de MP y CICIG, y el lunes estarán presentando antes de mediodía el informe de la Comisión Pesquisidora para que el día martes que el Congreso sesiona, pues entonces se pueda decidir si se retira o no la inmunidad del presidente de la República. Obviamente esto es importante plantearlo porque cualquier decisión que tome el Congreso con 105 para el sí o 105 para el no, sienta Estado. Y una vez el Congreso de la República le retire el antejuicio, creo que efectivamente hasta menos de 48 horas podrá tener antes de que un juez le dicte la orden de captura al presidente de la República, y vamos a tener a un presidente en funciones tras las rejas. Creo que esa es una importante lección de historia en este país. Para Latinoamérica. José Eduardo, usted recientemente estuvo con los jefes de bloque, con los jefes de bancada. ¿Cómo ve la voluntad política de los diputados para ejercer este tipo de decisiones? Bueno, evidentemente el tema de estar sacrificando todo lo que están sacrificando por salvar al presidente, tiene que haber verdaderamente una unión, o se saben cosas entre sí muy importantes como para que, por ejemplo, líder decida acarrear con todo ese desprestigio, porque definitivamente está acarreando con un desgaste enorme. El mismo PP, pues ellos, si bien es cierto, no tienen ningún tipo de esperanza en la elección y casi van camino a hacer esa transición de los partidos que gobiernan, ya después sacan unos cuantos diputados y después prácticamente desaparecen, porque así ha sido, pero acelerar las cosas, sacrificándolo todo en aras de alguien que yo ya no veo que tenga mucho poder de negociación, salvo que sepa cosas. O sea, es lo único que yo me explico, sobre todo en el caso del líder. ¿Por qué el líder insiste en protegerlo? Solo que ahí haya una transacción en donde se conozcan mutuamente cosas muy, muy importantes. Porque no veo yo otra razón. Políticamente es darse un disparo. Si ya están en una situación precaria con la clase urbana, porque no estamos hablando de la capital, estamos hablando de la clase urbana en todos los departamentos, si están en una situación precaria, o sea, no veo yo cuál es la insistencia de correr con ese desgaste. Quizá por eso se explica ese discurso de Manuel Valdizón hoy, como diciendo, no, yo les voy a recomendar esto, pero lo veremos a la hora en que se cumpla o no, porque, a ver, los dueños de partido no recomiendan, ordenan. O sea, si él verdaderamente dice, quítenle la inmunidad, vamos a ver al líder urgiendo porque esa cosa se resuelva lo antes posible. Si hablamos de la presión social, se tiene que enfocar entonces en el Congreso de la República en estos momentos. Yo creo que de aquí al lunes, creo que sí. Y obviamente la Comisión Pesquisidora va a tener ya no más pedir la renuncia, responsabilidad, sino insistir en la comisión. Yo creo que también es importante pedir la renuncia porque creo que es un logro ciudadano, lograr presionar al presidente de tal forma. El presidente básicamente está solo y hay que también recordar que también a la larga para la población va a ser mucho más valioso. Renuncié porque la gente me lo pide, no porque el Congreso me quitó la inmunidad. O sea, creo que eso la gente lo valora más. Y obviamente, sociológicamente hablando, creo que es importante plantear cómo se reconfigura la sociedad guatemalteca a partir de esto. Nuestras generaciones ya no teníamos referentes históricos que han ocurrido en el país. Entonces creo que ahora esta tendencia, digamos, de acontecimientos que se han venido dando, sí marcan una brecha importante en la cultura, en la conformación de la cultura política del guatemalteco y guatemalteca. Ahí el día de ayer, ver a los estudiantes cómo veían impávidos el Palacio Nacional, que estoy manifestando por un objetivo determinado frente al Palacio, ese nivel de identificación, eso jamás lo van a perder en sus vidas. Y es algo tan importante que en donde también eran muestras pacíficas de la voluntad ciudadana. Y esta parte creo que es valiosísima para generar la cultura ciudadana, la cultura política. Sin estos espacios de participación de la población, creo que hubiéramos seguido en obscura ciudadana.
en oscuridad ciudadana total, y por supuesto creo que es importante, creo que la presión ciudadana debe de seguir en contra del presidente y debe darse paralelamente al Congreso de la República. Los dos tienen funciones específicas que cumplir y por supuesto en ese marco tienen que responder ante la población guatemalteca. Ven a disfrutar de actividades para toda la familia, música, talleres y baile. Te esperamos sábados y domingos. Pradera Concepción, siga en sintonía. Pueblo de Guatemala, el país está al borde del abismo. Otto Pérez Molina decidió atrincherarse en la casa presidencial y desde ahí amenazó a la ciudadanía, al sector privado, a la comunidad internacional y a la CICIG. Hoy, el peligro para el país es esa alianza perversa entre rojos y anaranjados que lo ha protegido. Otto Pérez Molina renuncie y enfrente a la justicia. Guatemala se lo demanda. No más rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo. He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas. Y ahora que como de todo, ya no engordo. Plasma Whey Control 2.0 acelera su metabolismo, mejora la función renal, reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía. Bajé 10 libras en 2 semanas. Es que no lo podía ni creer. Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada. Desde ahí la vida me ha regalado cosas. Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura. Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Whey Control 2.0. Pero aún hay más. Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer, un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal. No pierda más tiempo que esta oferta es por tiempo limitado. ¡Llame ya! Agárrese de donde pueda y tómese la pastillita, porque la lista de 32 equipos que buscarán la gloria europea está definida. La fase de grupos de la UEFA Champions League se viene como todo un tornado de emociones y su televisión vibrará a partir del 16 de septiembre en la pantalla de Azteca Guate, la casa del fútbol. Nuestros niños mueren de hambre. El gobierno les da comida y los corruptos se roban el dinero. Pero Juan tiene la solución. Que el gobierno dé a las madres de las familias más necesitadas una tarjeta de débito con un saldo de 600 quetzales cada mes. La madre podrá comprar comida que necesita. No habrá efectivo ni licor, solamente alimentos. El 100% del dinero irá a las familias necesitadas. Y nada a los corruptos. Vota Juan, vota PAN. Yo creo que lo importante es que aquella persona que sea encontrada habiendo cometido delitos en contra del Estado, que se haya robado los impuestos, que haya abusado en contra de la salud de la población, debe ser procesada y si se encuentra culpable debe pagar en la cárcel. Esas eran las declaraciones que daba Ricardo Sagastume cuando se refería al presidente Otto Pérez Molina, manifestando en todo momento el descontento por su mandato y exigiéndole la renuncia. Pero la historia cambió. Este miércoles el mandatario lo nombró y juramentó como el nuevo titular del Ministerio de Economía, puesto que aceptó, al parecer sin pensarlo 2 veces. El puesto lo ocupará luego de que Sergio de la Torre renunciara al cargo, esto ante la crisis política que se vive actualmente, rodeado de actos de corrupción. El nuevo ministro de Economía en repetidas ocasiones visitó la Plaza de la Constitución para manifestarse en contra del gobierno central. Además accionó varias veces en la Corte de Constitucionalidad contra el mandatario y otros funcionarios. José Eduardo, lo hemos visto a Ricardo Sagastume en las marchas, en ocasiones lo hemos entrevistado, usted ha estado con él entrevistándole. ¿Qué opinión le merece este personaje que da este cambio drástico de aparente ideología o pensamiento? Cuando tus intereses están en la balanza con tus valores, ahí se ve realmente si hay valores. Y ese es el caso típico. Lo de Ricardo Sagastume, que yo lo conozco, es un bochorno. Es un descaro. O sea, es impresionante ver sus palabras y luego estar asumiendo ahí. Y asumen porque hay unos intereses ahí ocultos. A ver, cuando se produce el escándalo de la línea, igualmente los 3 ministros de CACIF, por decirlo así, debieron de haber renunciado inmediatamente.
por Dios, ¿qué es eso? Por un poco de dignidad, por valores. ¿Ah? Pero no, por intereses estaban ahí metidos. Ahora que había estado en la crítica, se nota más, porque había estado en las marchas, asume como ministro, después de haber dicho todo lo que vimos que dice en Cámara. ¿Y eso por qué es? Pues porque ahí no hay ningún tipo de valor de ninguna especie, simplemente hay intereses. Y obviamente, ¿qué se puede esperar de un cargo que es asumido en esas circunstancias? Pues simplemente podemos esperar lo peor de un ministro así, lo peor. Entonces, no sé, no hay tanto análisis, creo yo, ahí. Es impresionante. Eso lo hemos visto. Políticos que se están insultando, baleando, sobre todo en los 70s era común, y después aparecían en el periódico abrazándose, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy común. Desgraciadamente, ese juego político asqueroso que vemos en nuestro país desde hace muchísimos años. Gerson, ¿se podría esto identificar con una actitud de los días pasados al paro del jueves de CACIF, que parecía no apoyarlo, y bueno, ayer aparece en la manifestación el conglomerado de empresarios? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, creo que el CACIF, muy a lo interno de la institución, creo que pensaba, si nosotros no apoyamos un paro, no va a ser un paro significativo. Y esto creo que a la larga rompió las expectativas del propio CACIF, decirle no, también habemos empresarios que creemos, pequeños empresarios que creemos en esto, y vamos a cerrar y vamos a ir al paro. Me encantaba ver a mí, por ejemplo, las circulares en los colegios, en algunos colegios, donde mandaban las circulares planteando, se cesarán actividades, pero esto no significa que habrá descanso. Tendremos que ir al paro, al Parque Central. Eso es importante. Los colegios católicos, evangélicos, asumiendo una actitud de responsabilidad ciudadana, creo que es un hecho histórico, y el CACIF no supo interpretar realmente eso. Creo que es cuando un poder tradicional se ha acomodado, creo que también pierde la perspectiva y la visión de cómo se mueve y se debería mover un país. Y en Guatemala tenemos uno de los sectores empresariales más cuadrados tal vez de Latinoamérica, donde no se entiende en su justa dimensión probablemente cómo es que creo que todos podemos ganar, y no solamente un pequeño sector puede ganar en ese momento. Creo que esa parte es importante, que hoy por hoy se pueda comprender, y que también hay otras facciones. Y eso también se relaciona mucho con el otro tema. El sector tradicional se deja libre un espacio. Y obviamente el tema de que ante un espacio libre hay otro que lo va a venir a ocupar. Es lo mismo que está pasando, digamos. Creo que efectivamente no es el momento que suceda, pero creo que están intentando generar condiciones para más adelante, y creo que obviamente esta guerra económica va a seguir y se va a profundizar en los próximos 4 años, pase lo que pase. No sabemos cuánto va a durar el próximo gobierno, sea quien sea, no sabemos si va a haber reforma constitucional, no sabemos si probablemente pueda haber un golpe, dependiendo de quién quede. Realmente esa vulnerabilidad política institucional que vamos a tener en el próximo periodo va a lograr definir esto. Por eso comparto que no es el momento que se haga, pero sin embargo lo están haciendo. Y también plantea dentro del paraguas de análisis un factor interesante de sustitución de un poder económico por otro, y es interesante analizarlo, aunque comparto efectivamente que se tiene que mantener una madurez política y de coherencia, especialmente institucionalmente, con el país. Hablando de análisis, vamos a ver qué opinan otros analistas sobre el movimiento de ayer jueves, histórico y sin precedentes, en el cual se vivió otra vez el clamor social pidiendo la renuncia del presidente y el cese a la corrupción. La manifestación masiva o paro nacional 27A logró reunir a miles de guatemaltecos en la Plaza de la Constitución con un solo motivo: exigir la salida del presidente. En las redes sociales este movimiento se ha comparado con la histórica revolución del 20 de octubre de 1944. ¿Pero qué opinan los analistas? Podríamos hablar de que la revolución del 44 fue el inicio de transformaciones importantes para Guatemala. A nivel económico fue el inicio de la implementación de un modelo desarrollado, de economía desarrollada en el país, que buscaba una industrialización, que promovía todo un cambio en el modelo económico. Constitucionalmente el presidente debería representar la unidad nacional, es la jefatura de Estado, él debería representar el orden y la estabilidad. Hoy su permanencia en el cargo representa completamente lo contrario. Pueblo de Guatemala,
El país está al borde del abismo. Otto Pérez Molina decidió atrincherarse en la casa presidencial y desde ahí amenazó a la ciudadanía, al sector privado, a la comunidad internacional y a la CICIG. Hoy, el peligro para el país es esa alianza perversa entre rojos y anaranjados que lo ha protegido. Otto Pérez Molina renuncie y enfrente a la justicia. Guatemala se lo demanda. ¿Tienes que ser serio? Porque esto se pondrá serio. Me comeré a tus bebés robot. Yo pude haber sido alguien. Ahora golpea a Gombi. Vamos, golpéame. No me noqueaste, rey. ¡Wow! Fuiste noqueado por una chica. Lauren, no lo alientes. ¿Cuál es tu nombre? Espera, esa sí me la sé. Simon Roberts. ¿Qué tal si tomamos esa letra y mejoramos la imagen? ¿Qué tal si cantamos la de para... Roba. No te preocupes. El movimiento social que arrancó ayer en horas de la mañana, estuvimos todo el equipo de Azteca Guate prácticamente llevándole una transmisión de casi 10 horas, una de las manifestaciones más grandes que se ha dado en los últimos años. Y bueno, entramos ya a la etapa de conclusiones. Gerson, ¿cuál es tu conclusión en el tema? Hablabas de un siguiente periodo en donde va a haber también muchísima inestabilidad. Yo creo que el guatemalteco debe estar listo para votar, pero también debe estar preparado a estar vigilante y a que no va a estar del todo ya solucionada la cosa en el próximo periodo de gobierno. Yo creo que las exigencias de transparencia, de probidad y obviamente tener un ojo clínico dentro de la administración pública es clave para la sociedad guatemalteca. Efectivamente, la gente pues de mutuo propio hoy está saliendo a la calle, pero ese salir a la calle tiene que tener una implicación en organización social. Y esa organización social debe ser fiscalizar y velar a la administración pública porque haga lo correcto y a la larga haga lo que debe hacer con nuestros impuestos, con nuestro dinero como ciudadanos. Entonces creo que esa parte va a ser vital. Obviamente creo que hay que impulsar también esas formas de organización que debe de tener la gente en este momento y efectivamente creo que los meses que quedan de este gobierno va a ser exclusivamente para administrar, sea quien sea, y obviamente esa administración simplemente va a servir para dar ese traslado de mando que por supuesto creo en este momento que ya sea por cualquier forma, pero no creo que vaya a ser ese traslado de mando Otto Pérez Molina. ¿Qué pasa entonces si antes de la toma de posesión se le liga a proceso o renuncia al presidente? ¿Alejandro Maldonado cumpliría ese papel de administrar nada más lo que queda? Yo creo que probablemente lo tiene que cumplir. Partamos, digamos, del nivel de obligación que tiene, de que lo tiene que cumplir. Sí creo que ha asumido actitud timorata absolutamente en la coyuntura nacional. Creo que creo que la falta de ideas le está pesando. ¿Por qué lo planteo? Porque no es que se le pida exclusivamente, pídale al presidente que renuncie, que salga públicamente él diciendo, señores, en el momento en que el presidente renuncie, yo estoy preparado para asumir el mando del gobierno. Y eso no lo ha hecho. Y ese es un tema complicado, porque entonces se ciñe simplemente a las peticiones que se le puedan hacer en torno a lo que él le pueda decir al señor presidente de la República. Cosa que yo creo que no sé quién, digamos, en este país ya no tiene el presidente apoyo de ningún sector social, de ningún sector económico. Creo que esta parte ya complejiza totalmente y simplifica también para el propio vicepresidente el tema de poder asumir una posición, y ni aún así lo hace. Entonces creo que también sí va a ser necesario que el nuevo vicepresidente, si es que esto se diera, lograr equilibrar un poco la balanza y que le diera un poco más de dinamismo al gobierno para generar un proceso de transición ordenado, efectivo, pero transparente. José Eduardo, también hay que mencionar que la Procuradora General de la Nación, la Contraloría, el Contralor Mencos, le piden la renuncia también al presidente. Y otra cosa que la población tal vez no ha visto, pero hoy, un día después del movimiento cívico, pues sin precedentes, ya se empieza a politizar el tema por parte de los candidatos. ¿Qué recomendación le daría usted a los votantes? Y hablemos también de estas peticiones tan pesadas de las instituciones. Desgraciadamente las sociedades y los votantes pareciera en nuestros países que tienen una memoria muy corta. Hay que recordar de dónde vienen las cosas. En el caso del vicepresidente, pues es un político más, con una carrera política desde los años 70,
¿Nombrado por quién? Pues en esta coyuntura evidentemente tenemos que pensar que el líder y el PP pues tuvieron las manos ahí muy activas el día del nombramiento de Alejandro Maldonado como vicepresidente. Entonces ahí sí que no le podemos pedir peras al olmo. Los otros dos están cuidando sus chances. En el caso de la procuradora y en el caso sobre todo del contralor, que fue aún más cuestionado, porque la Procuradora General de la Nación es un abogado del Estado. Básicamente su cumplimiento es ser el abogado del Estado, el abogado de menores y el abogado de incapaces. Así es como o sea, no entiéndase la incapacidad en sentido peyorativo, sino de las personas que por alguna razón tienen una incapacidad ante la ley. A eso me refiero. Pero esa es básicamente la labor que tiene el Procurador General de la Nación. Pues ella está jugando su papel en este momento, ya todo el mundo se ha dado cuenta que el presidente está más débil que nunca, más solo que el uno, entonces ni modo, pues hoy todo el mundo pide la renuncia. Mencos es el que menos cara tiene para esto, porque de la forma que nosotros nos enteramos de la línea, el que lo debió haber denunciado era Mencos. Y lo dijo la fiscal. El que debió haber hecho las cosas en su momento era Mencos y la Contraloría General de Cuentas. Y pues como siempre a la Contraloría General de Cuentas esperemos enterarnos las cosas por la prensa y por cualquier otro lado más, menos por ellos porque están en ese juego político. Entonces, pues él está tratando de ver cómo conserva su posición ahí, ¿verdad? En el caso de Maldonado Aguirre, como les decía, pues él viene del sector político, fue nombrado por ellos, no esperemos mucho de eso. Ahí sí que yo creo que el presidente se ha quedado solo, las marchas son significativas. Esto le está afectando, así como vimos que le está afectando a CACIF, que no entiende que ya ellos quedaron siendo, de ser parte de aquella élite que dirigía el país, hoy son el sindicato de los empleadores. Joviel Acevedo ha quedado sumamente desprestigiado y señalado en esto, y además evidenciado, y ya no digamos Lara. Entonces, estamos viendo un reacomodamiento de piezas que, porque estas marchas le van a afectar a todos, de alguna manera. Bueno, esas son las conclusiones de nuestros invitados. Muchas gracias al licenciado Sotomayor por acompañarnos hoy, también a José Eduardo Valdizán. Estas son las conclusiones ya a una semana prácticamente de elecciones generales 2015. Usted lo vio aquí en Azteca Guate, en la barra de opinión Guatemala Decide. Acompáñenos por medio de las redes sociales. El hashtag es Guatemala Decide. Nos vemos a la próxima.